Bueno, un tema que ha estado en los medios de comunicación esta semana es el de las dunas de Baní, un patrimonio natural único en el Caribe que ha vuelto al centro del debate nacional tras la propuesta del senador Julito Fulcar de delimitar sus linderos para garantizar derechos a familias asentadas en la comunidad de Salinas de Puerto Hermoso. Mientras sectores comunitarios y ambientalistas pues advierten que la ley 20204 ya define con claridad los límites del área protegida y que cualquier modificación podría abrir la puerta a la degradación del ecosistema. El legislador insiste en que su objetivo no es afectar las dunas, sino ofrecer seguridad jurídica a familias históricamente establecidas. Hoy nos preguntamos, ¿es esta propuesta una solución justa para la gente o un riesgo latente para el medio ambiente? Por eso vamos a desarrollar este panel, Dunas de Baní, derecho ciudadano o amenaza ambiental. Buenas noches a nuestros panelistas y comenzamos de inmediato con la primera pregunta. ¿Por qué la propuesta del senador Fulcar representa, según piensan muchos, una amenaza directa a las dunas de Baní? Sí, precisamente la misma condición del monumento natural, al ser tan pequeño y también ser un ecosistema muy frágil, convierte cualquier acción que se vaya a hacer cerca, dentro del mismo monumento, en una amenaza, porque puede cambiar totalmente sus condiciones naturales. Es una duna única en el Caribe que está formada por arena de cuarzo y feldespato que fueron arrastradas por Arroyo Bahía, y en la época glacial, al bajar los niveles del mar, el viento, el temperismo, dejaron esa parte de arena ahí y también la arrastraron a ese lugar, dándonos a nosotros de tener como si fuera un desierto en miniatura en ese ecosistema natural. Y cualquier cosa que se haga ahí puede alterar el flujo de los vientos, puede alterar las mismas condiciones prístinas que debe de tener este monumento natural. Después que fue aprobado en el 96, muchas familias o algunas familias o personas, ¿verdad?, se trasladaron a las áreas cercanas y han estado pues invadiendo perímetros muy cercanos, incluso hasta dentro de las mismas limitaciones que tiene el monumento natural, las dunas de Baní. Ahí lo que hay es que pues hacer un proceso de desplazamiento y mantener eso intacto como debe de estar, con una flora, con una fauna que son propias de ese lugar, adaptadas a ese ecosistema desértico. El senador ha dicho que la propuesta no toca las dunas, pero ¿cómo garantizar que un proceso de delimitación no termine siendo la puerta para futuras reducciones? Es que las dunas, la Comisión Ambiental ha aclarado a la población que las dunas están delimitadas, como toda área protegida. El Estado lo que tiene que garantizar que esa delimitación opere, que se establezca claro dónde están los límites, porque eso no hay que delimitarlo de nuevo. Es una tontería de ese legislador buscando hacerse gracioso de los sectores empresariales interesados en esa veta inagotable de arena clasificada, de arena súper seleccionada por el viento. La Comisión Ambiental se ha pasado las décadas, la población no se entera porque existe una especie de veto estructural a la denuncia de esos problemas. Hace apenas un año que nosotros tuvimos que intervenir junto al Ministerio Público en un área en la que estaban siendo eliminadas especies protegidas como los mangles. Mucha gente no sabe que dentro de las dunas hay bolsones de mangle que están protegidos por definición, independientemente inclusive del monumento natural Dunas de Baní. O sea, en ninguna parte del país se puede afectar una caverna ni un manglar, porque están protegidos de facto
por defecto por la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La Ley 202/04 ya establece los límites del área protegida. ¿Qué consecuencias tendría abrir un proceso de delimitación nuevamente? Ya está delimitado, incluso hay un protocolo de manejo de este monumento natural que fue hecho por académicos de la Academia de Ciencias y técnicos del Ministerio del Medio Ambiente. Volver nuevamente a delimitar esta área que por sí es pequeña, 15 kilómetros cuadrados, como te había dicho, sería contraproducente. Habría que modificar incluso las mismas condiciones de la condición de la Carta Magna que lo aprueba, que protege las áreas protegidas, que hay que conservarlas. Entonces la ley habría que cambiarla completamente. Es como volver hacia atrás con este caso único del monumento natural de las dunas de Baní. ¿Pudiera decirme si existen en el país pues antecedentes de la flexibilización de linderos en áreas protegidas y que esto haya derivado en pérdida ambiental? Existen antecedentes, por ejemplo, al tratar el área protegida de la reserva donde se hizo la presa de Monte Grande, ahí hubo que hacer una delimitación actualizada de ese parque. Lo que se hizo fue el lago de la presa, incorporarlo al parque y las áreas que se usaron para el desplazamiento humano, pues retirarla del parque, de la ley del parque. Pero esto favoreció en aumentar el área del parque donde se estableció la presa de Monte Grande. En este caso, como es un monumento natural y apenas de 15 kilómetros cuadrados, no creo que sería lo más apropiado hacer ningún tipo de cambios en las delimitaciones que hay, pero sí hay precedentes. ¿Y qué pruebas existen de que las familias de Salinas están fuera del área protegida y que no habría afectación al ecosistema? Es que el senador está improvisando porque él no presenta datos. Las dunas están amenazadas por 4 flancos. El único flanco más o menos seguro que tiene la duna es el que da al sur por el mar. Pero mire, el área de manglares contiguo a las calderas, todo eso está protegido y sin embargo está lleno de hoteles y marinas y restaurantes y viviendas campestres, en violación de la ley, en violación flagrante y completamente a la vista de la ley. Y a ningún lado le interesa. A él lo que le interesa es la delimitación entre comillas, como hemos dicho nosotros en el documento que publicamos, que quisiéramos que ustedes como periodistas le dieran más visibilidad. A él le interesa, de todos los temas que hay alrededor de las dunas, a él le interesa la delimitación. O sea, que se libere a los interesados, a las ferreterías, a las granceras, a la fábrica de blog, que se la libere para que traigan la materia prima que necesitan para sus industrias. Porque aquí todo el negocio de la construcción se quiere abastecer de las áreas protegidas y de los ríos. Ninguno quiere fabricar sus insumos como se hace en todas partes del mundo. Las granceras en todo el mundo fabrican distintos calibres de agregados para la industria. Aquí no. Aquí quieren cargarse los ríos, los cursos de los ríos que están cerca de Santiago y de la capital, porque tampoco quieren ni siquiera canalizar un río como el de Ocoa. Fíjese que el río de Ocoa tiene el efecto contrario. Hay que descolmatarlo y sin embargo nadie quiere porque no es suficientemente rentable para las empresas. Desde Ocoa hasta la desembocadura hay millones de metros cúbicos de materiales que hay que extraerlo
y hay que clasificarlo y hay que triturarlo. Ellos quieren que el río se lo triture, que el río se lo clasifique, que se lo lave, pero que eso sea como lejos en el río Nizao, entre el río Nizao, para el caso del mercado metropolitano, entre el río Nizao y el río Jaina, y para Santiago y el Cibao Central, el Yuna y sus alrededores. Nadie quiere fabricar, hacer lo que hace el río. El río lo hace golpe a golpe, como dice el poema. ¿Cómo responde usted al argumento de que la propuesta busca únicamente garantizar seguridad jurídica a familias humildes asentadas desde hace décadas? Bueno, en 1996, cuando se hizo la demarcación del área que conforma el Monumento Natural Dunas de Baní, no había personas. No había personas. Eso es la historia que tenemos sobre esa delimitación de las dunas de Baní, y que después que fue declarado monumento natural fue que se empezaron a mudar familias ahí. Incluso siempre ha habido mucha presión también de empresarios, que no solamente son familias humildes. Hay que hablar de empresarios, de grandes personas, ¿verdad?, que tienen poder económico, que también han querido apropiarse de áreas en las dunas de Baní. Y otros también han usado estas arenas finas que se presta para otros usos, y lo han usado como tráfico también de agregados, en este caso arena, y incluso han sacado arenas en otros tiempos, que ha habido que hacerle frente desde el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, es una justificación que no tiene validez frente a este monumento natural. Si hay que desplazarlo, ok, hay que desplazarlo, pero no poniendo en peligro el área limítrofe del monumento natural de la Tuna de Baní. Hay que buscar en otro lugar y hacer ese reasentamiento, y él como senador pues que haga las gestiones a través del gobierno central. Es que toda área protegida, mire, por ley, toda área protegida tiene un plan de manejo y por lo tanto debe tener un presupuesto. Entonces esas familias que están dentro de todas las áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas deben ser relocalizadas, inclusive integradas al plan de manejo, porque el guardián más eficiente, el guardián más idóneo para las áreas protegidas es la población que o ha quedado dentro o está en los alrededores, porque toda área protegida demanda un área de amortiguamiento en la que se pueden desarrollar actividades compatibles con la protección del área. Y esas áreas, naturalmente, deben ser desarrolladas por la población local. La población no tiene por qué ser contraria al interés público de proteger los recursos. Lo que pasa es que, mire, nosotros tenemos un tema grave aquí, es la dispersión de la autoridad ambiental. La población no sabe que tenemos 4 autoridades ambientales operando en paralelo. Nosotros tenemos el Ministerio de Medio Ambiente, que es el que la gente más conoce. Tenemos a uno que cualquiera creería que es del Ministerio de Medio Ambiente, pero es del partido de gobierno, que es la Dirección Provincial de Medio Ambiente. Un tercero, que es la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente, que es adscrita a la Procuraduría General de la República. Y tenemos un cuarto agente, ya dije la provincial, el ministerio, la fiscalía. ¿Cuál es la cuarta que se me queda? Me queda una, pero son 4. Entonces, no necesariamente alineada con el interés público de proteger, alineada con la misma política, con la misma voluntad política. Usted tiene a un provincial
que es designado no por el ministro, sino por la autoridad política de la provincia, que es o el senador, que sería en nuestro caso el mismo que nos está motivando a hacer esta entrevista, o el alcalde de la ciudad cabecera, del municipio cabecera, o una combinación. Pero tenemos al procurador especializado que está obligado a alinearse con la política de la Procuraduría General de la República, que en materia ambiental no tiene un discurso, pero que el procurador especializado de ninguna manera puede enfrentar. Sería interesante saber qué alternativas reales existen para conciliar el derecho de esas familias con la preservación absoluta del patrimonio natural. Sí, es probable que si se acercan a los organismos correspondientes en materia de tierras, en este caso de, por ejemplo, el IAD, puede ser que tenga tierras cercanas y ahí pues se puede hacer una permuta. En este caso, sí se considera que son propietarios reales, pero hasta ahora no hay ningún tipo de títulos que atestigue que sea así, que son propietarios reales de esas tierras. Entonces, si se quiere hacer un trabajo también ya fuera de lo que es los títulos, pues tendrían que acercarse a las autoridades correspondientes, en este caso puede ser el IAD, a ver si tiene tierras cercanas o próximas, ¿verdad? Y hacer un reasentamiento en materia de permuta, asumiendo que ellos no son propietarios, que ya sería una responsabilidad de Estado de querer mejorar las condiciones de esta familia, que no está mal, eso puede ser posible, porque también desde el Estado hay que contribuir a mejorar las condiciones de la familia, pero pasa en muchos casos que cuando se hacen esos desplazamientos por asuntos semejantes a esto, las familias tienden a volver, o otras personas que se aprovechan de las condiciones, de la falta de vigilancia a veces, y usan nuevamente los terrenos en áreas que están reservadas a ser patrimonio nacional y a ser protegidas por el Ministerio de Medio Ambiente. Mire, la alternativa más común es a invocar la figura del comanejo, que está incluida en la ley 20204, la ley especial de área protegida y biodiversidad. Esa ley permite que una organización o un consorcio de organizaciones locales o nacionales o una combinación de ambas comaneje, es decir, establezca un acuerdo de cogestión con el Ministerio de Medio Ambiente, o sea, con todas las autoridades ambientales que ya he mencionado, con ese conjunto. Y en ese escenario entran los elementos de población, no son necesariamente familias, pueden ser agentes de varios tipos, pueden ser empresas, inclusive, que se adhieran al plan de manejo, al plan de desarrollo, al plan de ordenamiento de las áreas protegidas. Eso es un problema general de todas las áreas protegidas del país, porque el problema general es que no hay presupuesto para manejarlas. Aquí la única área protegida que genera recursos para automanejarse es la isla Saona. El resto no genera con qué manejarse y el Estado no les asigna recursos fiscales suficientes para manejar. Las dunas de Baní se intervienen puntualmente. En un momento se hace visible, el gobierno construye casetas, construye senderos, señaliza y ahí se queda. Por ejemplo, en Baní, en las dunas, el sendero que se armó la última vez, cometieron el error de hacerlo pasar por el montículo de los restos del Lambí y de los Aínos. Y ahora no queda, ya el montículo desapareció. Que la gente, todo el que iba quería llevar
un caracol de Lambí y se lo llevó. Y hasta ahí llegó esa maravilla que era esa muestra de la culinaria taína que nos enseñó, nos legó el consumo del lambí. ¿Por qué? Porque no hay personal de vigilancia. Y si lo hay, cada gobierno que viene lo cambia y sin miramiento con las competencias que deben tener, se gasta todo el dinero del mundo entrenándolo y luego se cancelan de la manera más olímpica. Entonces, el tema central es que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas no tiene dolientes. La opción es que la sociedad asuma el sistema y presione al Estado para establecer planes de comanejo. Que el plan de manejo que existe, porque por ley toda área protegida tiene un plan de manejo, lo cual no significa que sea necesariamente vigente, que es en realidad un gran conjunto de letra muerta. Para darle vida a esa letra, el comanejo es la estrategia más recomendada. Y en definitiva, ¿qué pudieran decirnos de este tema, las dunas de Baní? ¿Derecho ciudadano o amenaza ambiental? ¿Cuál de las dos? Brevemente. Es más real la amenaza ambiental. En caso de que ellos tengan títulos, existe las normativas, existe la ley de hacer una expropiación y pagarle a la persona que presente sus títulos de acuerdo a las cotizaciones que puedan tener esos terrenos ahí por catastro nacional. Por lo tanto, esto se convierte en una amenaza ambiental porque ya tiene una categoría medioambiental de monumento natural. Y con esa categoría, entonces, entra dentro de todas las leyes que protegen las áreas ambientales ya con categorías designadas. No, la propuesta es una amenaza clara. El legislador, el senador de Baní no está expresando el más mínimo interés por la duna, está expresando su identificación con el sector de la construcción. Eso tiene que estar claro para todo el mundo. En Baní hay varias áreas protegidas que están en situación casi tan calamitosa como la de la duna y él nunca ha expresado ninguna inquietud. A nosotros nos gustaría reunirnos con él para que viéramos el conjunto de áreas protegidas que hay en Baní y ver qué podemos hacer. El río Baní, las aguas las recibe de la loma Barbacoa. Nos gustaría que él exprese su inquietud sobre la situación de la loma Barbacoa, sobre la situación del Parque Luis King, sobre el mismo Máximo Gómez, que colinda con Baní, etcétera. O sea que la provincia de Peravia bien amerita a un legislador preocupado por su sistema de áreas protegidas. Bueno, gracias a ambos panelistas por darnos su opinión y una perspectiva de este tema. Señores, cada vez más tienen relevancia los temas medioambientales porque se ponen en riesgo recursos naturales de gran valor e importancia para el país. Gracias a ambos y gracias a ustedes por estar en sintonía con este programa Toda la Verdad, donde decimos las verdades incómodas y hacemos los debates necesarios. El compromiso es aquí, el domingo a las 8 de la noche en BTV Canal 32. Les esperamos.